Bueno, el pastor Gerardo está ministrando en México con una de las congregaciones, iglesias que han estado abrazando esta palabra y creciendo en el entendimiento, y nos sentimos muy enriquecidos que desde esta casa se puede también nutrir en otros territorios de lo que el Señor nos ha confiado, y nos sentimos privilegiados de poder desde este lugar ser una extensión de lo que el Espíritu está creando en cada uno de nosotros. Bueno, animarle a los grupos de discipulado que precisamente el viernes tenemos una oportunidad muy especial de alcance. Este encuentro de parejas es una gran oportunidad para invitar a algunos amigos, a algunos familiares. Vamos a hacer de que este sea un esfuerzo evangelístico, compartir en otro escenario y otro ambiente también de nuestro testimonio de vida en Cristo. Entonces, animando a todos los grupos para participar de esta jornada evangelizadora. Recuerde que es una intención de alcance. Bueno, alegre de verles. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer Hebreos, capítulo 12. Y después de estar exponiendo todo lo que es el ministerio de Cristo, Él como autor de la salvación, fiador de un mejor pacto, como sacerdote de un ministerio mayor, mostrando la superioridad y la suficiencia de Cristo. Toda la carta a los Hebreos es cómo Cristo, fundamento del nuevo pacto, es superior en todo. Entonces ahora Él llega como al clímax de toda la epístola para mostrarnos este desafío. Capítulo 12. Por tanto, esa es una palabra argumentativa que recoge todo el planteamiento que ha venido haciendo en la carta. Entonces está diciendo, en razón a todo lo que yo he expuesto, a todo lo que les he dado a conocer, esto es en lo que nosotros nos debemos comprometer. Nosotros también, y pone como referencia que hubo héroes de la fe que caminaron en testimonio, aunque no conocieron el cumplimiento de la promesa, no obstante asumieron el compromiso del servicio, de la entrega y la obediencia en fe a Dios. Está diciendo, nosotros también. O sea, que así como ellos fueron fieles para creer y obedecer a Dios en el entendimiento que les había sido revelado, nos está diciendo nosotros también, que ahora tenemos una percepción más clara, un acercamiento más genuino y una vivencia más real de lo que ellos vieron sin alcanzarlo, pero nosotros lo disfrutamos como realidad y esencia. Está diciendo nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y son todos estos exponentes de la fe que nos dieron el testimonio, nos está diciendo ahora, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, diga hijos, escuche esa palabra, la exhortación que como a hijos. ¿Cuántos son hijos? Los hijos son entonces corregidos, instruidos, exhortados. Y dice,
esa exhortación se nos dirige porque somos hijos. Y se nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué se lo dice a los hijos? No menosprecies, no subestimes, no consideres como inútil o no necesaria la disciplina del Señor, ni se desanimen cuando sean reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Se fue el gozo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y dice: porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, por eso algunos ya no están alegres, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos quieren ejercitarse? Bueno, una de las cosas que hemos notado es que una gran cantidad de creyentes asumen una postura facilista cuando escuchan de lo que es la riqueza de la gracia, cuando comprenden todo lo que son las herencias y realidades del nuevo pacto, y llegamos al conocimiento de una vida de libertad en Cristo. Algunos, por venir de un trasfondo legalista, represivo, de condenación, entonces ahora pendulan a un extremo en que está diciendo: bueno, yo puedo vivir ahora con libertad, estoy en Cristo y la vida es un poco más fácil. Pero ese facilismo llega a veces a la superficialidad, a la carnalidad, a la mundanalidad, donde concepto de entrega, consagración, reverencia, santidad, parece que no es un lenguaje que el nuevo pacto tiene, sino que esto es de ley, que esto es religión. Pero nada más lejano a la realidad es eso. Porque precisamente cuando observamos la Escritura, el llamamiento a la santidad y la obediencia al temor reverente es algo implícito que la gracia nos establece y que el nuevo pacto nos afirma. En otras palabras, ser un ministro competente del nuevo pacto, ser un heredero de la riqueza de la gracia, no es que ahora encontraste la licencia para una vida cómoda, fácil, carnal o superficial. Al contrario, cuando uno observa la carta a los Hebreos, que es una de las legislaciones más completas y amplias de lo que son la legalidad, el orden, la naturaleza del nuevo pacto, o sea, entender Hebreos es conocer a Cristo como el autor y consumador de esa realidad donde la sustancia y la esencia de lo que tipo y sombra y figura ellos tuvieron, ahora nosotros disfrutamos como herencia. En esa carta a los Hebreos, que es donde se expone magistralmente todos los elementos del nuevo pacto, es una de las cartas que más amonestaciones y exhortaciones contiene. Precisamente porque está diciendo de que entender este nuevo orden de la economía de la gracia, donde Dios opera como una realidad y legalidad para los hijos en asunto de la herencia de sus riquezas, nos lleva precisamente a comprender lo que Él espera de nosotros. Por favor, si tienes ahí en su Biblia
No sé si la tendrá, pero le voy a hacer un recorrido rápido. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Note que aquí hay una amonestación, una advertencia. Se nos exhorta a que seamos diligentes, responsables a la palabra que hemos escuchado, no sea que vamos a deslizarnos. Eso está en el capítulo 2, verso 1. Si usted sigue leyendo en el capítulo 3, verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para que se aparte del Dios vivo. Le está exhortando a que no haya maldad en el corazón, no haya malicia en nuestras motivaciones, ni tengamos un corazón endurecido. Eso está en el capítulo 4, verso 1. Temamos. Ahora ya escuche todos esos verbos. Temamos, cuidemos. Temamos, no sea que en algunos, permaneciendo la promesa, dice, de entrar en el reposo de Dios, entonces por causa de su desobediencia, de la negligencia de responder en obediencia a la palabra que han escuchado, ellos vayan a no alcanzar este reposo y gracia de Dios. Verso 11, escuche otra vez. Ya no temamos, Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire usted la forma vehemente como el escritor una y otra vez, de manera enfática, está amonestando, exhortando, recomendando a los creyentes de Hebreos de mantener una postura de entrega y de obediencia. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión, que mantengamos firme nuestra declaración de fe, que seamos testigos fieles y combativos de esa verdad que hemos creído. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es el hecho de que podemos y necesitamos seguir avanzando en las realidades que hemos creído. Luego empieza a exponer la obra de Cristo, y ahí él se desplaya en varios capítulos de toda esta verdad. Pero luego entra en el capítulo 10, verso 23. Después de exponer a Jesús como el sumo sacerdote, el ejemplo y el sacrificio perfecto, ahora dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Les exhorta a no dejar de congregarse, a que estén estimulándose en buenas obras, a que se mantengan firmes en la comunión del cuerpo de Cristo. Capítulo 12 es donde entramos ahora entonces a considerar lo que es el trato correctivo y la obra del Señor en la vida de aquellos que son hijos. ¿Dónde están los hijos? Bueno, entonces ahora vamos a entender ese principio. Dios al hijo que ama corrige, disciplina. A ese hijo él va a hacer que en un trato correctivo encuentre perfección. Y cuando mucha gente escucha la palabra disciplina, ya de hecho se bloquea, porque la considera que es algo negativo. La gran mayoría de nosotros asocia disciplina con algo indeseable. A lo mejor si vienes de un asunto donde la disciplina fue rigurosa, iba a castigo y se demandaba no sé qué trato de supremacía, brusquedad, entonces todo eso te previene. La palabra disciplina ya no suena como algo agradable. Pero cuando uno observa a la luz de la Escritura lo que realmente es el significado, va a tenerle un acercamiento noble a esta palabra. Disciplina casi tiene su misma raíz de discípulo. Está indicando que es el entrenamiento, el ejercicio por el cual se instruye para formar a otro.
Esa palabra disciplina está asociada con la corrección, la instrucción y la preparación que se le da a los niños. Así que, mirando la carta a los Hebreos, disciplina, diríamos, es un entrenamiento y tratamiento que Dios hace de manera definida en nosotros y correctiva para perfeccionar nuestro carácter, y siempre tiene con un mejoramiento. Diga mejoramiento. Va a gustarle entonces ahora la disciplina, porque nos va a mejorar como personas, nos va a mejorar en nuestra actitud mental, en nuestra condición moral, en perfeccionar nuestro carácter. Y aquí es donde necesitamos entender que desde el punto de vista del trato de Dios, como dijo el escritor, al presente, en el momento en que nosotros somos disciplinados, causa tristeza, molestia, incomodidad, pero ella es productiva, es positiva, va a producir fruto. Pero necesitamos ser ejercitados en ella. Ese ejercicio casi ninguno nos gusta. No nos gusta, diga, pero es bueno. Entonces, note usted que disciplina, desde el punto de vista de instrucción, de corrección, de un ejercicio de entrenamiento en el que se nos pide precisamente es obediencia, el poder responder a algo que se nos confía. La disciplina es la demanda, la responsabilidad que se nos da. Y disciplina es un principio que Dios estableció desde el comienzo. De hecho, cuando creó al hombre y le da todo para que lo administre, le dio una disciplina. La disciplina era una instrucción en la que él tenía que responder. Y la disciplina era que tenía que administrar todo y disfrutarlo todo, pero de algo tenía que privarse. Eso es parte de la disciplina. La privación de algo que a lo mejor nos gusta, pero no nos conviene. ¿Por qué se le dice a ese atleta, tú tienes que privarte de esto? Porque es parte de la disciplina, pero no porque le quieran fastidiar la vida, sino porque si tú quieres ser alguien altamente competitivo y eficiente en tu deporte, te tendrás que negar, te tendrás que renunciar a aquellas cosas que te gustan para alcanzar lo que realmente anhelas. Dios le dijo a ese hombre, tú te vas a disciplinar en que no puedes participar, tomar de este árbol. Note usted que el violar una disciplina instructiva, la disciplina puede ser instructiva, la disciplina puede ser correctiva, la disciplina puede ser formativa. Todo ello es, diga, para nuestro bien. Vamos, diga, para nuestro bien. Entonces, el quebrar esa disciplina acarreó sobre él condenación, pérdida y muerte, porque fue alguien indisciplinado. Se rebeló contra el orden de Dios. La indisciplina es quebrantar un orden, es violar una regla, es no seguir conforme a la instrucción dada. Y ahí nosotros entendemos cómo es el trato de Dios como hijos. Dice que es para nuestra perfección. Recuerde, todos somos hijos. Pero al llegar al Señor en el nuevo nacimiento, nuestra etapa de hijo es de un tetnón. Un tetnón es el hijo recién nacido. Ese tiene que ser disciplinado, instruido, corregido para que se desarrolle y se forme de manera responsable como un huyos. Un huyos es un hijo maduro que tiene la capacidad de administrar la herencia, que es responsable porque ha dado muestras de una disciplina y administración de la casa. Él no tiene mentalidad de pródigo que toma los recursos para desperdiciarlo en sus placeres. Es alguien sobrio, responsable y que multiplica la herencia del Padre. Entonces, disciplina
es una forma que Dios tiene. No es la única, pero sí es muy efectiva. Que Dios tiene para nuestro desarrollo, nuestra formación. ¿Por qué? Porque la disciplina lo que pretende es sacarnos de un estado de irresponsabilidad, de negligencia, de inmadurez, para que dejemos de ser niños malcriados, caprichosos, que queremos siempre con rabietas se nos dé lo que nos gusta, porque somos unos niños recién nacidos. Pero cuando ya te haces alguien responsable, que puede manejar y controlar tus berrinches, que no busca las cosas para hacer que se te dé lo que quieres, sino que administras responsablemente lo que el Padre te ha confiado, quiere decir que has sido ejercitado en la disciplina. Desde este punto de vista entendemos entonces que el sentido de la disciplina demanda a veces negación a nosotros mismos. Muchas veces el ser disciplinado, como les dije, nos tendrá que llevar a ir a cama temprano cuando hay otros amigos que están en parranda. Tal vez hacer algo que no queremos porque es necesario ir al entrenamiento a las 5 de la mañana cuando otros duermen hasta las 10. Y entonces ya sabrá por qué algún deportista talentoso pero irresponsable, indisciplinado, nunca está en la cima del éxito. Pero hay gente con menos talento, pero con mayor disciplina, y ahí compromiso de mejorar, de perfeccionar, logran destrezas que el talentoso muchas veces desperdicia. ¿Lo entendimos? De igual forma, muchas veces uno dice, ¿por qué tal persona? Y cuando está mirando a los demás, ¿por qué el otro logró esto? Cuando uno observa es que conservaron áreas de disciplina en su vida, en secreto, que nadie conocía. Le vieron allí al frente, exitoso, próspero, productivo, pero envidian el éxito de otros, pero no quieren el compromiso y la disciplina que el otro tuvo para llegar allí. Eso opera en todas las áreas de la vida. Se fue el gozo, ¿no le dije? Aquí es donde el escritor los confronta y les dice a estos creyentes hebreos que a veces eran un poco apáticos, no estaban comprometidos en avanzar con el conocimiento, un estado de inmadurez, que debiendo ya ser maestros todavía están en un estado infantil. Él les amonesta a que crezcan, a que sean responsables, a que sepan la salvación tan grande que se les ha confiado, a que sepan las riquezas de ese nuevo pacto que se les ha declarado, a que ellos sean disciplinados y comprometidos con la verdad que han creído. Y el escritor a los hebreos, para algunos que pensaban de que yo he pagado el precio, le está diciendo, mire, ustedes le parece que han sufrido mucho y que todas estas persecuciones, él les dice en el versículo 1, no, mírelo cómo les dice, capítulo 12, escuche, considerad, evalúe, haga una comparación en Cristo Jesús, justo, santo, inocente, perfecto, inmaculado, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ponga eso en perspectiva para que tu ánimo no se canse y te desanimes. Porque algunas veces algunos piensan que ellos son los que le está dando duro el asunto. No, a veces la crueldad de la vida y situaciones molestas no nos llegan es porque tengamos actitud de consagración, de entrega y de justicia, sino por carnalidad, por irresponsabilidad. Pero está diciendo, si tú crees que has sido muy fiel en esta dificultad, pues yo quiero decirte que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y quiero decirle que ustedes todavía no han resistido hasta la sangre, está diciendo, ni tampoco han combatido contra el pecado. Y además se han vuelto olvidadizos porque no saben la exhortación que se les dijo como hijos.
Note usted, ellos presumían que habían sido muy fieles, muy dedicados, porque habían enfrentado la crítica de sus coterráneos. Tal vez recuerde que salieron del judaísmo para abrazar esta fe, pero todavía no tienen un compromiso negado, no tienen de verdad un crecimiento consistente. Y aquí es donde el escritor le dice: no se consideren la gran cosa, porque quiero decirles qué es la realidad de este asunto. El sentido de la disciplina es que frente tanto a Jesús como el autor y consumador de la fe, como a estos héroes de la fe, se queda corto lo que nosotros presumimos que hemos avanzado. Dígame, no, ay, ay, ay. Entonces el escritor de los Hebreos se ha olvidado la exhortación que como hijos se nos dijo y nos lleva a Proverbios 3. Él toma esa cita de Proverbios 3 cuando dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando eres corregido, cuando eres instruido, tú debes entender de que tú valores aquello que el Señor hace en tu trato personal, porque va a ser productivo. La naturaleza de esa disciplina es que Dios lo hace, diga, con los hijos. Bueno, alégrase por esto. Dios nunca disciplina a gente, a personas ajenas a su propósito. A eso los castiga, porque es el castigo eterno a los que no son hijos. Pero a los hijos, ¿qué es lo que los hace? Entonces diga conmigo: disciplinados, pero no castigados. La disciplina es para los que Él ama. Diga amén. Algunos no se sienten amados ni se ven amados por el Señor. Dije que la disciplina es para los que Él ama. Sí, así dice la Escritura, que el Señor al hijo que ama, diga disciplina. Vamos, diga la palabra que es buena: disciplina. Está bien. Dios siempre lo hará con la gente que es suya, y particularmente con el hijo que ama. Diga: soy un hijo amado. Ok, entonces vas a entender que parte de la manera como Dios expresa el amor para ti es que te disciplina, te corrige, te instruye, te amonesta. Y a veces un azote es necesario. Por eso es que hoy tenemos una generación de rabietas. A los 3 años ya le están dando cachetadas al papá, a la mamá, porque nunca le dieron un correazo. A muchos de esos niñitos lo que necesitan es una vara, y va a ver que se les quita esa falta de respeto. Malcriados, ¿o no? La vara es parte de lo que el padre tiene. Lo que pasa, dije la vara, no el garrote. Ok, escuche, amado mío. Ningún padre disciplina al hijo del vecino, porque usted, primero, no tiene facultad para meterse en una familia ajena, y segundo, a lo mejor no le interesa porque no es su hijo. Problema, él verá cómo lo cría. Pero lo que es tu hijo, lo que es parte de tu casa, tú sí tienes interés en disciplinarlo. Porque ¿qué es lo que quieres? Ver el crecimiento, el desarrollo de un niño con conducta respetuosa, de que aprendió valores, principios, urbanidad en casa. Y a veces ese aprendizaje vino acompañado de vara. ¿Aló? ¿O no? Para que aprendiera ese principio, para que obedeciera ese comportamiento, para que entendiera esos asuntos de urbanidad, a veces fue necesaria la disciplina. Pero lo que queríamos era formar hijos precisamente que sean ejemplo, y no lo que dice Proverbios, que el hijo consentido, el hijo malcriado es vergüenza de sus padres.
Espero que ninguno de tus hijos te haga quedar como un zapato en una reunión, o te cree un berrinche en el centro comercial que usted no haya que hacer, y allá no es donde tiene que darle vara, enojado porque le hizo quedar mal. Es en casa donde tenía que haberle instruido. No escuché mucho amén, no sé por qué. No escuché mucho amén. Entonces, el trato que Dios tiene con nuestra vida en cuanto a que nos disciplina es correctivo, es instructivo, es formativo. Y ahí es donde tú tienes que entender que muchas veces de cada circunstancia, hecho que nos sucede, que es molestoso y a veces nos sentimos frustrados, no entendíamos de que precisamente Dios lo había permitido, que esa molestia viniera a nuestra vida, era porque la mano soberana de Dios detrás de esa circunstancia estaba propiciando un escenario correctivo, un proceso de disciplina, y lo que era para nosotros molestia se convirtió en ganancia. Pero Él lo que quería era que alcanzáramos madurez. Por eso el contenido de esa disciplina está revestido del trato amoroso de Dios. Y para nosotros poder asumirla, necesitamos poner en perspectiva precisamente nuestro ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, yo les pregunto, ¿Jesús tuvo que ser disciplinado? ¿Sí o no? Claro que fue disciplinado por el Padre, pero no porque fuera un niño malcriado. Por eso le dije que es que la disciplina tiene que ver con instrucciones, con normativas que Dios plantea para que tú cumplas responsablemente una asignación. Disciplina es eso. A ti no te disciplinan porque seas alguien que malcriado, desobediente. Ya te dije que la disciplina es una instrucción, es un marco en el cual se crean las normas que se nos pide responder. Y el Padre al Hijo, escuche, también lo sometió a una disciplina. El Hijo encarnado tuvo que entender las instrucciones, las direcciones del Padre, y muchas veces Él se negó a sí mismo, y muchas veces Él no queriendo hacerlo y estaba en su alma angustiado. No obstante, por ser responsable a la disciplina del Padre, dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo quiero decirle algo. Léalo ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 9. Por favor, si la puede colocar para que usted mire este asunto interesante, porque muchas veces nosotros no lo vemos como Dios lo presenta. Hebreos capítulo 5 dice que Jesús en los días de su carne, o sea que el Cristo cuando fue encarnado, diga Cristo, es el Hijo eterno, santo, justo, sin mancha. Pero en los días de su carne, no fue que vivió carnalmente, está hablando de su humanidad. En los días en que se encarnó, se hizo hombre, o sea, ya no es el Hijo eterno, sino es el hombre manifestado. En los días de su carne, cuando estuvo aquí en esta humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado, escuche, dice que Él llevaba ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuántas veces con lágrimas le rogó al Padre que le librara de la muerte? Y fue oído porque era el Hijo de Dios. ¿Por qué fue oído? ¿Por qué fue que el Padre atendió el ruego de ese Hijo? Porque tenía un temor reverente. En lo que el escritor a los Hebreos dice: temamos. Y dice Hebreos 12:28 que si hemos recibido un reino inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud y con temor reverente. Creo que esto es lo que los hijos malcriados de hoy hemos perdido.
el temor reverente, porque temor y disciplina lo asociamos con algo legalista, religioso, indeseable, pero es un marco en el que Dios dirige e instruye al hijo al que ama. Diga: temor reverente. Si tuviésemos temor reverente hacia el Padre por la confianza que Él nos dio y que necesitamos responder a lo que se nos asigna, nos privaríamos muchas veces de hacer tantas necedades y carnalidades, porque tenemos una actitud permisiva y licenciosa. Porque esto el Señor en su gracia nos perfeccionó y mi espíritu ya está salvado. Eso es una irresponsabilidad. Eso no entender lo que es la humanidad con la carnalidad. Tú eres de carne, pero no eres carnal. Tú eres un hombre espiritual. Tú eres alguien formado por Dios. Tú eres hijo de Dios. Temor reverente es parte de nuestra vida, de nuestra forma de pensar. Temor reverente tiene que ver precisamente con lo que nos gobierna y nos dirige, pero no como alguien reprimido o que se niega a su placer. No, como alguien liberado, entendido, donde sabe que el temor reverente es un freno santo que el Espíritu pone en mí precisamente para combatir contra el pecado. Dijimos amén. Se requiere temor reverente hoy. La gran mayoría de congregaciones mundanas, libertinas, es porque no entienden el temor reverente que Dios pide para los hijos. Ya le dije que si hay un trato de disciplina de Dios, es con los que son parte de su propósito. Entonces a nosotros se nos pide. Bueno, pues sígame con el verso, por favor. Verso 8, porque no hemos llegado allí. Verso 8 de Hebreos 5. Y vamos a mirar lo que nos muestra. Diga: y aunque era hijo. ¿Y aunque era qué? Y aunque era el Hijo de Dios, Cristo en los días de su carne, por lo que qué, por lo que qué. Y tú te estás quejando y sintiendo que eres el gran mártir del evangelio porque se le estrelló el carro. No, hermano, tú no sabes de qué es de verdad padecer. Por eso es que puso en perspectiva a Cristo y luego a los héroes de la fe, que algunos fueron aserrados, dice, otros maltratados, otros tratados de esta forma. Está diciendo: si te crees que estás sufriendo mucho en la vida, pues considere a Jesús. Y si ese no es suficiente, entonces a estos héroes de la fe que él escribió ahí en el capítulo 11. Vamos, admita algo. Diga: hay gente que ha sufrido más que yo. ¿Cuántos creen eso? Entonces tu ánimo no se canse. No te desanimes por algunas cositas que te están pasando. Mire lo que dice aquí: y aunque era hijo, era el Hijo de Dios, justo, santo, perfecto en todo, que no cometió pecado, que siempre obedeció al Padre. Porque es que algunos piensan que el sufrimiento viene porque yo he hecho algo malo. No. Tanto la disciplina como el sufrimiento a los hijos no es consecuencia del pecado, es parte de un trato de perfeccionamiento del Padre con los que ama. Diga amén. Pero ese padecimiento lo llevó ¿a qué? No a la obediencia, a aprender la obediencia. Porque está hablando de Cristo en los días de su carne. O sea, cuando era hijo, él también tuvo que aprender la obediencia. Y la primera obediencia que tuvo que aprender fue en la casa de sus padres. José y María también te lo tienen que decir. A ver, Jesús, recoja los platos. ¿O no? ¿O fue que él no fue bebé? ¿Y qué bebé no quiere a los 3 años no hacer cosas en la casa? Él también aprendió la obediencia, ¿o no? También se le dieron instrucciones. Recuerde que él era el Hijo de Dios,
pero en carne fue el hijo de María y de José. Tuvo un hogar normal. ¿O no? Entonces él fue niño también, que a lo mejor quería hacer algún asunto que no era, los padres le tuvieron que enseñar, pero dice que aprendió ¿qué? La obediencia. La aprendió primero de sus padres en casa, su casa natural cuando era niño, y la aprendió de su padre toda la vida, porque a los 12 años ya sabía administrar los negocios del padre. Aleluya, ¿lo estamos entendiendo? Y es el Hijo de Dios. Entonces, diga, la obediencia se aprende, ¿o no? La desobediencia no. ¿O a usted le dieron un curso para ser desobediente? No, esa no se aprende. Esa viene ya en nuestra naturaleza. Ser rebeldes, necios, mal comportados, desde niños ya viene así. Pero precisamente por eso es que está la disciplina. Porque la disciplina es para corregir esa inclinación innata a la desobediencia que llevamos en este cuerpo adámico, que día a día tenemos que crucificar, llevar y renunciar y ponerlo bajo el señorío de Cristo. Y nuestra carne con nuestros deseos y pasiones que están inclinadas a la rebeldía, a la necedad, a la obstinación, decirle que la ponemos bajo la cruz para que Cristo viva en mí. Y eso se necesita aprender. Eso no son de tres gritos de júbilo y abracadabra, pata de cabra. No, la obediencia hay que aprenderla. Diga, y no se logra en un seminario de 24 horas. Es en un trato de toda nuestra vida como hijos. ¿Ok? Entonces, siempre la pregunta que tendremos que hacernos a todo este proceso es: ¿cuál será nuestra decisión cuando eres corregido por Dios? Porque nuestra decisión determina nuestra condición. Si yo quedaré en una condición de rebelde o de perfeccionado, de un hijo maduro y procesado o de un negligente y irresponsable al cual el padre, aunque sea hijo, vive como esclavo a pesar de ser señor de todo. ¿Y por qué vive en esa condición irresponsable de esclavitud siendo hijo y señor de todo? ¿Por qué? Porque el padre tiene preferidos, porque Dios a unos ama más que a otros. No, ¿por qué dice la escritura? Porque es niño, y el niño malcriado, lleno de rabietas, indisciplinado, que no aprende la obediencia y la disciplina del padre, se queda en una condición infantil. Por eso usted puede ver un creyente de 30 años en el evangelio y ser un creyente carnal, caprichoso, nunca mejora, nunca perfecciona su vida, nunca se desarrolla como hijo, porque esto no es de cuántas veces me congrego, sino cuánto aprendo de la corrección del Señor. ¿Entendimos? Entonces, aquí es donde el momento parece que fuera fastidio, doloroso, pero recuerde, nunca lo olvides. Diga, la disciplina del Señor es una evidencia de que soy hijo suyo. Hebreos 12:8. ¿Qué dice Hebreos 12:8? Que el Señor al hijo disciplina. ¿Qué es la disciplina? Una evidencia de que soy hijo de Dios. ¿Quieres saber evidencias? Además del testimonio del Espíritu que nos da de que si somos hijos, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Otra de las cosas con las cuales tú puedes evidenciar si eres hijo de Dios
es si has visto un trato disciplinario correctivo de Dios con tu vida. Pero si es un malcriado que hace lo que quiere, decide lo que le da la gana, vive la fe a su manera. Suena duro esa palabra, pero es la que usa Hebreos. No eres hijo, eres un bastardo. No lo digo yo, lo dice el escritor. Y entonces un bastardo es aquel que nació de una relación ilícita, pero tú naciste de un proceso y un hecho legal de Dios, de engendrarte como hijo. Diga, soy hijo legítimo. Vamos, vamos, vamos. Muy bueno eso. Muy bueno eso, que tú creas eso. Porque en lo natural, lo biológico, a lo mejor haya ese estigma, pero eso es natural y biológico. Pero sí en lo espiritual, eres hijo legítimo. Y porque realmente lo único que Dios tiene son hijos legítimos. Él no tiene bastardos. Él solo tiene hijos legítimos, a los que le dio su naturaleza, a los que le dio su identidad, a los que le dio su espíritu, a los que le dio su herencia. Diga, hijos legítimos. Entonces eso sería razón suficiente para que borre de tu memoria cualquier prejuicio que tengas por causa de tu condición biológica, porque tu verdadera paternidad es la que Dios te define y no lo que la sociedad lo dice. Diga aleluya. Diga, soy hijo legítimo. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del hijo legítimo al trato legal del padre? El padre al hijo que ama. Ese es un trato. Sí, además de los besos, hijo, te amo, tú eres bello, toma mi herencia. Esas son expresiones de ese amor inalterable del padre. Pero recuerde también que la disciplina es una expresión por la cual Dios te dice, vamos, diga, hijo, te amo. Eso te está diciendo el padre. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos nosotros a aquello en el cual el Padre de los Espíritus, que nos lleva a vivir y a la perfección, y por causa de nuestra filiación con Él como hijos legítimos, entonces nos está conduciendo a la perfección? Diga, la disciplina. Y hay dos cosas en que Dios espera que nos sujetemos sin cuestionar, aunque no lo entendamos. Uno, los mandamientos de su palabra. Cuando Dios nos da por la palabra un entendimiento, una revelación, una instrucción, no está pidiendo de que tú lo apruebes. Ah, bueno, sí, lo entendí, estoy de acuerdo. No, Dios no te está diciendo si estás de acuerdo. Lo que te hizo fue conocer la verdad y espera de nosotros, diga, obediencia. Entonces hay algo en lo cual Dios espera sujeción incondicional. Incondicional es que yo no pongo condiciones, pongo mis reglas o requisitos para hacerlo. No, se dice que es esto y así es. Y lo tienes que obedecer, aunque no te guste, aunque no lo entiendas y aunque no estés de acuerdo. Lo tienes que obedecer, es porque Dios lo dijo. Diga, los mandamientos de Dios no son gravosos. Se le convierten en una carga, en un fastidio al carnal. Pero el hombre espiritual lo recibe. Y aunque a veces su carne sienta que la están degollando, su hombre interior se regocija. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Sus palabras son espíritu y son vida, pero las entiende el hombre espiritual. El carnal lo toma como algo represivo. Su ego se resiste. Eso que escucha le molesta.
su religiosidad y legalismo se dispara. El espiritual. Los mandamientos de Dios, dice Juan, no son gravosos. Producen en él convicción, seguridad, aunque a su carne fastidio e incomodidad. Diga, los mandamientos de Dios. Hay algo a lo que Él nos pide sujetarnos sin condición, a lo que Él dice. Y los otros, los tratamientos de Dios. Estoy hablando es la disciplina correctiva, instructiva, normativa, formativa que Dios nos da. Porque a veces ya no son mandamientos, son tratos. Y ahí también se nos pide sujeción incondicional como Jesús, que sufrió tal contradicción, que en esa disciplina había cosas que él decía: Padre, si es posible. O sea, él también fue tentado para no hacer lo que el proceso pedía. Recuerda, el tratamiento era la cruz, pero él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Escúcheme bien, en nuestro proceso, proponer un cambio de copa no es pecado. Pecado es desobedecer la voluntad. Pero que tú quieras proponer un cambio en el proceso, Señor, si hay otra manera de redimir esto y restaurar todas las cosas que no sea la cruz, pasa de mí esa copa. Pero cuando el Padre le dice: yo quisiera, pero es que ya está predeterminado, el libreto dice que tienes que ir a la cruz, hijo. Está bien, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces bebió la copa. Él propuso cambiarla. Lo que nunca propuso fue: Padre, modifiquemos esta voluntad. No, nunca violentes y rechaces la voluntad aunque la copa no te guste. Pero negociar la copa no es pecado. Pecado es que, conociendo la voluntad que es beberla, no lo hagas. ¿Entendimos? Muy bien. A ese segundo aspecto también Dios nos pide una obediencia incondicional. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque la obediencia le pedía ir hasta la cruz. Y por eso dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué fue lo que dice? Sufrió la cruz. La cruz nunca va a ser tu punto de gozo. No, ahí vas a tener sufrimiento. Pero lo que él estaba viendo era el gozo, porque dijo: mi final no es la cruz. La cruz es un trámite. En la copa que yo me he de beber, la haré hasta lo último, porque dice que él estaba viendo las glorias que vendrían después del sufrimiento. Oh, grite aleluya. ¿Un entendido? Lo que está viendo no es el dolor de la cruz, sino el gozo de la exaltación. Porque dice que después el Padre le exaltó hasta lo sumo. De eso era que estaba viendo, del gozo de que esa cruz sería el punto de reconciliación y de redención, que de esa cruz saldría una iglesia que sería su cuerpo, que de esa cruz donde él sería como grano de trigo molido y tirado a tierra, pero después tendría una espiga de mucho fruto. Alabado sea Dios. Estés mirando el fruto, el fruto. Nunca te desanimes por el proceso, aunque a veces tenga dolor y sufrimiento, pero eso no vino para matarte. Ya Dios tiene asegurada tu resurrección y tu exaltación. Grite aleluya. Oh, aleluya. Entonces, necesitamos saber que en eso, diga, hay un plan bueno. Y de eso Él quiere que participemos.
A nosotros nos gusta lo que dice la Escritura, que participamos de su salvación, que participamos de su herencia, que participamos de su llamamiento celestial, que participamos de su santidad, que participamos de su gloria. ¿Cuántos han leído eso? Pero se le ha olvidado que también dice la Escritura que participemos de su sufrimiento. ¿Han leído eso? No, no lo han leído. Diga, también está incluido. Ok, y le quiero decir algo. La misma palabra que usa de que participemos de santidad, de salvación, de gloria, de herencia, es la misma que dice que participemos de su sufrimiento. Y es koinonoi, que seamos socios en esencia y unidad común en Él. Sí, Señor, porque eso Pablo dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Aleluya. Es participar de lo mismo. Pero seamos honestos, y Hebreos lo dice, la verdad al presente, la disciplina, ese trato correctivo, parece no ser causa de gozo. Pero aquí dice que después de que nosotros lo capitalizamos como parte del proceso, se convierte en fruto apacible de justicia. ¿Fruto qué? Me gusta el adjetivo que usa, fruto apacible. Note usted que es algo que te crea confort, paz, comodidad, que te da una tranquilidad interior. Eso es el fruto. Pero el proceso, no, eso te molestó, eso te mantenía en angustia, eso era incómodo. Sí, eso era incómodo. Pero Dios estaba viendo, era el fruto apacible y que tiene que ver con su justicia. Por eso, amado, el trato que Dios a veces nos disciplina, cuando yo lo abordo como dice Santiago y como dice Pedro, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis siendo procesados en diversas pruebas, sabiendo que esto produce fruto apacible. Oh, hermanos, ustedes regocíjense cuando esta aflicción viene, porque luego ustedes van a ser participantes de la gloria, de la fe, de la alabanza, y van a ser purificados como el oro. Amado mío, esa disciplina es porque Dios quiere quitar mucha fantasía de nuestra vida. ¿Oro qué? Puro. ¿Y cómo se purifica el oro? Con fuego. Por eso es que el Señor quiere quitar esa mentalidad de oro golfi que tenemos. Pura fantasía, pura apariencia. Realmente no hay sustancia. Pero para a veces quitarnos de esas impurezas que tenemos, no es que, ay hijo, yo te amo. No, a veces dice, yo te amo, pero te disciplino. Y parte de esto que quiero purificarte es que te voy a meter al fuego. Se fue el gozo. No, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Queremos pero fuego pentecostal, pero no este. El fuego que siente un gozo. No, 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 no. Este es un fuego que está quitando mucha fantasía de nuestra cabeza, mucha carnalidad de nuestro corazón, mucha escoria y mucha impureza que este sistema corrupto día a día está bombardeando nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos, todo el tiempo. Este sistema corrupto de las tinieblas crea contaminación. Y aquí es donde el fuego de Dios viene. ¿Para qué? Ok. Entonces, para finalizar, cuando el tratamiento purificador de la disciplina correctiva, instructiva, formativa de Dios llegue, Santiago, Pedro y el escritor de los Hebreos dice, asúmanlo
con gozo, teniendo en perspectiva el fruto, no el proceso. Porque tu decisión va a determinar tu condición. ¿Cómo saldrás de allí? Es lo que Dios tiene en cuenta cuando te metió allí. ¿Ok? Leí una historia, se la quiero resumir para terminar, de dos potrillos, potros salvajes, caballos salvajes. Estaban todavía muy jóvenes, potrillos, pero ellos saben que viven las praderas libres, hacen lo que quieren, y de repente alguien los capturó, esos dos potrillos que eran hermanos, y se los llevó al establo, y ahí empezó a corregirlos, a amansarlos, a hacerlos nobles. Y entonces empezó el proceso. Ya era castigo, el entrenador le daba látigo para que aprendieran el paso, y a uno de ellos no le gustó. ¿Qué disciplina? ¿Por qué encierro? ¿Por qué que tengo que levantarme a dar vueltas al establo? Si yo puedo vivir la pradera, mi vida libre, yo soy un potro salvaje. Y se voló. Se fue. No le gustó eso. Él quería su vida libre. Y de repente pasó el tiempo. El otro se quedó en el establo, recibiendo el trato, entrenamiento, formación. De repente ya vio que estaba dócil, preparado, y lo selecciona y lo une a los caballos de la realeza. Eran caballos precisamente entrenados, con paso firme, elegante, pero se les vestía para la carroza del rey, con corona de oro, en sus patas campanillas de oro que sonaban, sus atuendos eran bordados de oro y colores vivos. Lo hicieron un caballo de la realeza. Él salió el desfile real. Y allá en la montaña estaba viéndolo. Mira, si es mi hermano. Pero ¿y por qué a él le pusieron corona de oro y atuendos y a mí no? Bueno, es que él aceptó la disciplina que lo iría a formar. Él soportó el castigo. No le gustaba al comienzo el látigo, pero fue aprendiendo. Y es la razón por la que ahora él es parte de la caballeriza del rey. Y tú eres un potro salvaje. Bien, con un poco de molestia y de envidia estaba ese potrillo que no aguantaba la discriminación, la injusticia de la vida. ¿Cómo prefieren a unos? Está bien. Pasó el tiempo y vino una enorme sequía y hambruna a esa región. Pues obviamente, si usted está en la pradera, se seca la tierra, no hay pasto ni nada, y el tipo aguantaba más hambre que un ratón en una ferretería. Estaba flaco, moribundo, y de repente observó su hermano robusto que paseaba, fuerte, bien alimentado. Y hermano, ¿tú por qué tienes esa condición? Dijo, bueno, yo acepté la disciplina, el trato de mi rey, y ahora a mí me dan a comer de su mano los mejores manjares. Vivo en un lugar cubierto, no me expongo a la sequía, ni al sol, ni a lo que la pradera va a desafiar a los que quieren la vida libre. Y es la razón por la que yo tengo esta clase de vida. Suena feo, pero la pregunta es, ¿qué clase de potrillo quieres ser? Dios te deja que elijas. Si quieres la vida loca que la pradera te ofrece, pues vívala como quiera. Tú tienes tus reglas, a ti nadie te manda. Tú puedes vivir a tu manera. Ese es tu problema. Pero no te quejes.
Cuando por causa de tu independencia, esas son las consecuencias. La mejor libertad es ser esclavo de Jesucristo. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Sabiduría para entender algo, amado mío. Si lo que yo estoy siendo corregidos por el sufrimiento y la situación crítica, molesta que estoy pasando, escuche, obedece a mi necedad, a mi carnalidad, a mi desobediencia, pues ¿por qué te perturbas? Si lo que estás cosechando es precisamente la consecuencia de tu vida independiente. O sea, ¿te sientes cuestionado o molesto con la fe? ¿Por qué te está pasando esto? Lo que tienes que preguntarte es, ¿eso que me está pasando es consecuencia de mi carnalidad, mundanalidad, de mi vida irresponsable en la fe? ¿De que pienso de que las riquezas de la gracia me dan licencia para vivir libertinamente? Entonces no tienes por qué estarte cuestionando de la fe. No obstante, sí, algo adverso te está pasando, pero tú entiendes de que hay temor reverente y un corazón rendido al Señor, tampoco tienes por qué desanimarte. Pues sepa que el Padre al Hijo que ama disciplina. Y tú no eres un bastardo, un potrillo salvaje que vive sin casa, sin ley, sin Dios en la vida. Tú eres un hijo legítimo, eres hijo engendrado y tiene la naturaleza del Padre. Y el Padre al Hijo que ama corrige, disciplina, instruye, pero no para fastidiarle la vida, sino para perfeccionarle, porque lo que quiere es tener un hijo maduro, confiable y responsable, a quien le entregue la administración de su herencia. Diga, estoy siendo preparado. Vamos, diga, estoy siendo preparado para esto. Padre, gracias te doy en esta mañana por recibir de ti la instrucción, la corrección y la amonestación que como a hijos se nos dirige. Sí, Señor, entendemos que hay procesos donde el trato de tu gracia incluye la disciplina para nuestra perfección, para llevarnos, Señor, a nuestra formación y madurez. Aleluya. Tú quieres que participemos, oh Dios, también de tu gloria, de tu santidad, de tu vida. Y participamos también, oh Dios, de este proceso en el que estamos siendo perfeccionados. Nos perfecciona el entendimiento de tu palabra, nos perfecciona el gobierno de tu espíritu, nos perfecciona, Señor, la vida de Cristo incrementada en nosotros, pero también somos perfeccionados por esos procesos en que la disciplina